Hoy vamos a ver lo que es la unidad 3, son las gráficas de control para atributos. Vamos a ver lo que son las gráficas P. La gráfica P es grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica P del Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Vamos a ver un ejemplo de las gráficas P. Guidon Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidon no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos, en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos lo que son los 20 lotes de 10.000 cada uno y con sus cantidades de defectos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos, y lo que vamos a hacer aquí es hacer un diagnóstico de gráfica P, que nos va a decir cuál es la gráfica que mejor se acomoda a nuestros datos, ya sea una gráfica P o una gráfica P del ANE. Voy a poner lo que es en variables los defectos, y en los tamaños de los subgrupos vamos a poner lo que es el tamaño del lote. Tamaño del lote, seleccionar, y aquí nos va a arrojar el diagnóstico de la gráfica P para defectos. Entonces nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Nos recomienda utilizar una gráfica PDL. Entonces vamos a utilizar lo que es la gráfica PDLNI para nuestros datos. Estadísticas, gráficas de control por atributos y PDLNI. Defectos y lo que es el tamaño del lote. Opciones de la gráfica, pruebas, están todas las pruebas, y aceptar. Y aquí nos arroja lo que es la gráfica y los resultados de las pruebas, ¿sí? De nuestros límites de control, inferior y superior. Si prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en el punto 7. Será este que está sobre el límite de control superior.
Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y la prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Estos son los resultados de las pruebas que nos arroja nuestra gráfica P del nene para nuestros datos, nuestras cantidades de defectos. Entonces, es este ejemplo y vamos a ver otro ejemplo que dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces igual, vamos a ir a lo que es Minitab y tenemos nuestros lotes, que van a ser 50 lotes, 50 días de trabajo. Aquí nuestros lotes van a ser variables y las piezas defectuosas encontradas en cada lote. Entonces vamos a ir a estadística, gráficas de control por atributos. Vamos a hacer igual el diagnóstico para ver cuál es la que nos recomienda realizar Minitab. Piezas defectuosas y tamaño del lote. Aquí sí es mejor seleccionar lo que es la columna 2. Como los lotes son variables, para no ingresarlos uno por uno. Entonces automáticamente los ingresamos y aceptar. Y nos da lo que son los resultados de la prueba de diagnóstico. Nos dice que el uso de una gráfica puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, que consideremos mejor utilizar una gráfica PDL. Entonces, en este caso, vamos a utilizar lo que son las dos gráficas. Gráficas de tanto la gráfica P como gráficas de control, atributos, como nuestra gráfica PDLN, piezas defectuosas y lo que es el tamaño del lote. Y aceptar. Entonces aquí vemos la diferencia entre lo que es la gráfica P y la gráfica P del N. Este sigma z arriba de 1 nos indica que se tuvo que hacer un ajuste para que las muestras quedaran más dentro de lo que son los límites de control. Entonces aquí nos muestra lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos fuera de lo que son los límites de control en lo que es la gráfica P, y acá con el ajuste que se hizo de sigma z nos muestra solo 3, ¿no? Entonces estas son las diferencias entre una gráfica P y una gráfica P del Neni. Se realizan ajustes para que estén los datos más dentro de los límites de control. Eso sería lo que son las gráficas P y gráficas P del Neni. Entonces vamos a ver lo que son las gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme, igual que en las gráficas P. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Vamos a ver el ejemplo
lo que es el ejemplo de los desfibriladores. Entonces tenemos aquí nuestras cantidades de defectos. Vamos a ir a lo que es Minitab. Vamos a utilizar los mismos datos que ya teníamos. Son los 20 lotes y las cantidades de defectos. Entonces vamos a ir a lo que es estadística, gráficas de control por atributos y lo que es NP. De defectos y lo que es tamaño de lote. Seleccionar. Y aquí nos arroja lo que es nuestra gráfica y nuestros resultados. Así que prueba 2, puntos consecutivos, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Entonces, 9, 18, 19 y 20. Nuestros límites de control, nuestra media es 10. Entonces, y aquí están las cantidades que son rechazadas. Esta sería nuestra gráfica NP para los defectos. Y estos serían nuestros resultados de la prueba. Entonces, al igual que que el efecto de los fibriladores, vamos a ver lo que es el ejemplo que habíamos hecho con lo que son las gráficas P, pero que es el ejemplo de los catéteres defectuosos. Y vamos a hacer lo que es la gráfica P. Entonces vamos igual, estadística, gráficas de control por atributos y lo que es la gráfica NP, piezas defectuosas y lo que es el tamaño del lote. Entonces nos va a arrojar lo que es la gráfica NP y el resultado de las pruebas. Dice que un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central y la prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39, 40. Son los puntos de las cantidades defectuosas, ¿no? Entonces, son nuestros límites de control, nuestras muestras y nuestro conteo de muestras. Entonces, esta sería la gráfica NP para la cantidad de piezas defectuosas y nuestro resultado de la prueba. Ahora vamos a ver lo que son las gráficas. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 piezas de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD 17 pulgadas. Los técnicos registran un número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían en promedio. Los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U del Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U.
Una elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, lo cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utiliza una gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Esto es prácticamente lo mismo que en las gráficas P y P de Laney. Ejemplo de gráfica U de Laney. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento del número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número. Todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.004, sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Un ejemplo para estas gráficas diría, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ir a lo que es Minitab para realizar lo que es este ejemplo. Entonces, tenemos aquí lo que son los lotes, son 50 lotes y los tamaños de los lotes son variables. Y aquí tenemos los defectos por unidades revisadas. Entonces vamos a ver lo que es estadística, gráficas de control, gráficas por atributos y se nos recomienda que utilicemos el diagnóstico de gráfica U para ver cuál es la que nos conviene más. Defectos por unidad y en subgrupos, como son variables, vamos a poner la columna 2 del tamaño del lote. Aceptar. Entonces el diagnóstico nos arroja que el uso de una gráfica U puede tener una tasa muy elevada de alarmas falsas. Nos recomienda utilizar lo que es una gráfica U del N. Entonces lo que vamos a utilizar aquí, lo mismo que hicimos con las gráficas P y P del Nene, que es hacer las dos gráficas y compararlas. Gráficas de control por atributos y lo que es nuestra gráfica U. Defectos por unidades. Tamaño del lote. Vamos a las opciones. Las pruebas. Vamos a seleccionar que es todas las pruebas. Aceptar. Y nos arroja lo que es nuestra gráfica U. O sea, esto es lo que sea nuestra gráfica U. Ahora vamos a hacer lo que es nuestra gráfica U del N. Gráficas de control por atributos y U del N. Entonces, igual va a ser unidad en las variables. Tamaño de los subgrupos, nuestra columna 2. Tamaño del lote. Y vamos a seleccionar que se realicen todas las pruebas. Aceptar y aceptar.
Entonces, vamos a hacer la comparación de lo que son las gráficas. Entonces aquí vemos que nuestra gráfica U nos arroja demasiados puntos fuera de lo que son nuestros límites de control. Esto quiere decir que pues nuestro proceso está fuera de control estadístico. Pero nuestra gráfica U, que fue la que nos recomendó el programa que utilizáramos, nos dice que nuestro proceso está dentro de control estadístico, ya que solo tenemos lo que es un punto fuera de nuestros límites de control. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver lo que es otro ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o LANI U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos ahí. Tenemos nuestros datos ya ingresados en lo que es nuestras hojas de trabajo de Minitab. Aquí está nuestros lotes, nuestros tamaños de lotes y nuestros defectos. Entonces vamos a hacer estadística, gráficas de control de atributos, y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer nuestra gráfica U y lo que va a ser también nuestra gráfica U del NI para nuestra gráfica U del NI también para compararlas, ¿no? Para ver la diferencia entre las dos. Aceptar. Entonces, esperamos a que nos arroje lo que es nuestra gráfica y nuestros resultados de la prueba. Aquí está lo que es nuestra gráfica. Entonces, estadística, gráficas de control, atributos y U del NI. Defectos, lo que es tamaño de lote, aceptar. Entonces nos va a arrojar lo que es nuestra gráfica y los resultados de las pruebas. Entonces, tenemos nuestra gráfica U y lo que es la gráfica U del NI, ¿no? Entonces, vemos que igual que con nuestra gráfica U, nuestro proceso estaría fuera de control. Pero aquí con lo que es la gráfica U del NI, solo tenemos dos puntos fuera de lo que son nuestros límites de control. Esto ya nos estará diciendo que pues, tenemos que poner atención, tenemos dos puntos fuera, pero aún así está dentro de control estadístico, ¿no? Para nuestros datos. Entonces, son los resultados que arrojan la gráfica U y gráfica U del ANI. Ahora lo que vamos a ver van a ser lo que son las gráficas C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD pueden inspeccionar un tipo de defecto. Píxeles muertos también se pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Esto es lo que sería un ejemplo de una gráfica C. Dice, un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Vamos a hacer lo que es los mismos ejemplos que utilizamos en nuestras gráficas Zoom. Va a ser el de los rines y el de los arneses. Vamos a lo que es Minitab. Vamos a utilizar lo que es los datos de los rines. Estadísticas,
gráficas de control por atributos y lo que es nuestra gráfica C. Defectos por unidad, opciones de gráfica, pruebas, seleccionamos todas las pruebas pertinentes y aceptar. Entonces va a arrojar lo que es la gráfica y nuestros resultados de la gráfica. Entonces aquí está, como vemos, dice prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 3 y 43. Y dice 9 puntos consecutivos bajo el mismo lado de la línea central. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra gráfica C y vemos que pues nuestro proceso está dentro de los límites de control. Así que estando dentro de los límites de control, pues nuestro proceso está en control estadístico. Entonces aquí está nuestra gráfica y los resultados de las pruebas. Eso sería para el ejemplo de lo que son los rines de 17 pulgadas, los defectos encontrados en los lotes de los rines de 17 pulgadas. Ahora vamos a ver lo que son para el ejemplo de lo que son los arneses. Igual, estadística, gráficas de control, gráficas por atributos, gráfica C, de los que son los defectos. Seleccionar y esperamos a que nos arroje igual lo que va a ser nuestra gráfica y nuestros resultados para saber si está dentro de control estadístico. Entonces vemos que está no hay mucha dispersión en los puntos, entonces está muy dentro de control. Entonces son los resultados. Estos son los resultados de nuestra gráfica. Y pues como podemos ver, todos los puntos están dentro de los límites de control, tanto superior como inferior. Pues quiere decir que nuestro proceso está dentro de control estadístico. Entonces estos fueron los dos ejemplos que teníamos. Por mi parte esto sería todo. Sería sobre la unidad 3, gráficas de control para atributos. Gracias.